Queridos hermanos, queridos amigos, en esta mañana hablaremos acerca de la experiencia que tuvo el apóstol Pedro cuando ha sido llamado para que entregue su vida, tanto para ser restaurado como para ser un gran apóstol en el ministerio del Señor. Vamos a ver lo que la Biblia habla acerca del llamado de Pedro. Pedro tuvo 3 llamados. Un llamado que está registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, nos dice que Pedro fue llamado para hacer de Jesucristo, para servirle a Él, para que se convierta al Señor. El segundo llamado que tiene Pedro es para que sea apóstol. Y el tercer llamado es que Dios le ha hecho a Pedro para que sea restaurado, para que continúe su apostolado y para que sea el pastor tanto de los nuevos y de los antiguos. En este momento veremos lo que la Biblia nos dice acerca del llamado de Pedro para ser alumno y ministro. En el Evangelio, según Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, nos dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Este llamado que el Señor Jesucristo lo ha hecho tanto a Pedro y a su hermano. Sin embargo, cuando leemos más la Biblia, encontramos que el llamado que Dios hace en este momento fue un llamado excepcional y un llamado separado, vamos a decir, separado especialmente para Pedro. Cuando leemos en el Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo 10, nos llama acerca del interés de Jesús hacia Pedro. Dice así: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es interesante ver cuando Jesús llama a Pedro. Personalmente Jesús se fue a Pedro y le dijo: sabes, desde este momento tú vas a ser pescador de hombres. El llamado que el Señor Jesús le hizo a Pedro fue en el mar de Galilea. Escuchemos bien que en el mar de Galilea estuvieron Pedro y su hermano. En ese momento Jesús lo hizo este gran llamado. Y le dice a Pedro específicamente: Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero también cuando Jesús lo llama a Pedro, le llamó para que sea su alumno. Dice la Biblia en Marcos 3:14, dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Pedro, como los otros apóstoles, ha sido llamado para que sea alumno de Jesucristo, para que aprenda los pies de Jesucristo, para que Pedro pueda estar allí aprendiendo las lecciones de su nuevo trabajo, las lecciones de su nueva experiencia, las lecciones de su llamado, para que sea alumno y ministro del Señor Jesús. ¿Qué tan poderoso fue el llamado de Jesús? Un llamado que cambió la visión de Pedro. Un llamado que cambió la actitud de Pedro, la decisión de Pedro. Cuando Pedro recibió el llamado de Jesús, Pedro decidió dejar todas las cosas que lo ataban para ser un ministro. Él dejó sus barcas. Incluso Pedro fue un apóstol que tenía su familia. No le importó su familia cuando escuchó el llamado de parte de Jesús. Pedro decidió seguirle al Señor y empezó su vida de alumno de Jesús y empezó su vida como un ministro practicante en el ministerio de Jesucristo. Pedro, con todo ese entusiasmo, con toda esta alegría,
con toda esta nueva experiencia, él empezó a caminar en esta nueva experiencia. El apóstol San Pedro ha podido contemplar, ha podido presenciar y ha sido el testigo ocular de los grandes milagros de nuestro Señor Jesús. El apóstol San Pedro empezó a prepararse poco a poco para que sea un gran ministro de nuestro Señor Jesús. Con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa entrega, con ese amor. Porque desde ese momento el apóstol San Pedro empezó a amarle al Señor. No solamente le amaba como un maestro, también lo amaba como un ser humano. No solamente le amaba como un maestro enviado del cielo, también empezó a amarlo como su Salvador. Pero en el transcurrir de la caminata en este nuevo ministerio, en esta nueva experiencia, cuando ya estaba siendo preparado para que cumpla su ministerio, para que cumpla su formación como ministro, en una de estas experiencias el apóstol San Pedro empezó a pensar. Se recordó del trabajo que él hacía. Se recordó de la experiencia que él ha tenido. Seguramente se recordó de sus barcas que tenía. Se recordó del trabajo que hacía como pescador. Incluso se había recordado de su familia. Y mira lo que el apóstol San Pedro dice al pensar en la recompensa del discipulado. El apóstol San Pedro comenzó a decir, pero yo estoy aquí. ¿Qué tengo? Estoy siguiendo a Jesús, pero las cosas materiales no estoy viendo más en mi vida. Mira lo que les dice la Biblia en Mateo 19:27. Es el sentimiento y la preocupación del apóstol San Pedro. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Fue la pregunta del apóstol San Pedro. A Jesús le dijo, Señor, ¿te recuerdas tú cuando me has llamado para ser tu alumno y para empezar mi ministerio? ¿Te recuerdas que yo dejé todo? ¿Te recuerdas que dejé mis barcas? ¿Te recuerdas que dejé mi esposa y te empecé a seguir? ¿Te recuerdas que yo dejé todo? Pero ahora, ¿qué pues vamos a tener? ¿Qué voy a tener individualmente? ¿Qué voy a tener? Si estamos pasando días, estamos pasando meses y no vemos una prosperidad económica, ¿qué pues tendremos? Esto fue una de las preguntas del apóstol San Pedro a Jesús. Y Jesús le dijo, todo aquel que deja padre, madre, tierras, hermanos, hermanas, esposas, hijos, dice, heredará la vida eterna y tendrá 100 veces más su recompensa, le dijo Jesús. Pero esto no calmó la preocupación del apóstol San Pedro. ¿Saben? El apóstol San Pedro, durante el ministerio de Jesús, él empezó a aprender cómo ser un ministro. Él empezó a amarle mucho más a Jesús. Lo empezó a quererle desde más cerca. Lo empezó a verle a Jesús desde más cerca. Y comenzó a aprender todo lo que se requiere para que pueda ser un gran ministro. Recordemos lo que la Biblia nos dice en Juan 6, 66 al 69. Le había amado, dice aquí, que el apóstol Pedro le había amado primero a Jesús como hombre. Después lo empezó a amar como el maestro enviado del cielo. Tercero, lo empezó a amar como su Salvador, como Dios. Y la Biblia dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Digo entonces Jesús a los 12, ¿querréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Queridos hermanos, en el trayecto de la formación del apóstol San Pedro, no solamente había 12 apóstoles, había muchos más apóstoles, muchos más discípulos de Jesucristo. Y cuando las dificultades se presentaban en el ministerio de Cristo, aquellos otros discípulos lo abandonaron a Jesús. Cuando ya no lo seguían a Jesús, Jesús les preguntó a los 12 y les dice: ¿acaso ustedes también quieren ir de mi ministerio? Y aquí el apóstol San Pedro, aquel que empezó a aprender mucho más para ser pastor de la iglesia cristiana, aquel discípulo que empezó a conocer cómo trabajar en el ministerio, aquel discípulo que lo amó a Jesús como su Dios, como el maestro enviado del cielo. Él estaba contento porque no tenía un maestro rabino, él estaba contento porque tenía un maestro enviado del cielo. Y le dice: ¿también quieren ir ustedes?, dice Jesús. Y Pedro le dijo: Señor, tú dices: Señor, nosotros hemos creído en ti. Señor, nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde vamos a ir? Porque tú tienes palabras de vida. Mira lo que dice aquí en Juan 13, 36 y 37. Y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Mira, todos estaban alejándose. Los demás discípulos se quedaron callados. Pedro empezó a decirle: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Yo quiero seguirte más. Yo quiero estar contigo. Incluso yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo estoy dispuesto a dar todo lo que tengo. Quiero defenderte, quiero seguirte, quiero aprender más, quiero caminar contigo, quiero estar contigo, quiero ver cómo más trabajas, quiero ser un gran ministro, quiero ser un gran alumno de ti, quiero conocer más para tener un gran éxito. Y quiero ir contigo. El Señor Jesús estaba por llegar a Jerusalén. Allí en Jerusalén Jesús tenía que dar su vida. Y el apóstol San Pedro le dijo: no, Señor, yo quiero estar contigo para defenderte. Y el Señor Jesús le dijo: no, tú no puedes ir conmigo. Después vas a ir a donde yo me voy. Así le dijo. El apóstol San Pedro no entendió lo que el Señor le estaba hablando. Sin embargo, en este momento, en este tiempo, Pedro tuvo una experiencia de valentía. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pedro, queridos hermanos, amaba totalmente a Jesús. Él lo amaba como un hombre poderoso. Pedro lo amaba a Jesús como el maestro enviado del cielo. El apóstol San Pedro lo amaba a Jesús como su Dios. Él estaba contento, satisfecho por su nueva responsabilidad que tenía como alumno y como ministro del Evangelio. Sin embargo, llega en este momento cuando cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, y el Señor Jesús en este momento ha sido capturado por sus enemigos. Ha sido tomado Jesús para que Jesús sea juzgado. Y mira lo que viene la experiencia del apóstol San Pedro. La mancha de una negación apresurada y cobarde destruye la impecabilidad del apóstol San Pedro. Destruye la valentía, la intrepidez del apóstol San Pedro. Lo hace una nube en su vida esta decisión cobarde y apresurada en la vida del apóstol San Pedro. Escuchemos lo que dice. Cuando Jesús fue capturado, Pedro empezó a seguirlo. Y cuando Pedro lo siguió, él quiso esconderse en medio del tumulto, en medio de la gente. Sin embargo, la actitud de Pedro, la formación que había recibido de Jesucristo, no lo permitió que se quede sin ser visto.
El apóstol San Pedro ha sido una luz entre las tinieblas, y cuando él quiso esconderse, los demás lo vieron. Y fue la primera pregunta, el primer fracaso del apóstol San Pedro está en Mateo 26:70. Cuando es interrogado, y el apóstol San Pedro dijo: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que me dices. Lo dijeron: tú eres uno de los discípulos. Él lo dijo: no sé lo que me dices. La primera caída del apóstol San Pedro. Empezó a negarle a su gran maestro, al maestro enviado del cielo, a ese hombre poderoso, Jesucristo, quien lo había formado. Ahora Mateo 26:72 dice la segunda caída del apóstol San Pedro. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. No conozco al hombre. Mira, después, antes de eso lo había amado como el maestro enviado del cielo, y ahora dice: no conozco al hombre. No conozco a ese hombre que tú me estás diciendo. Y enseguida cantó el gallo. Ahora Mateo 26:75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Las 3 caídas del apóstol San Pedro. 3 caídas que han llevado a destruir su vida. 3 caídas que llevaron a frustrar su anhelo, a frustrar su visión que tenía para ser un gran ministro de nuestro Señor Jesús. Y quiero decirte, Pedro llegó a negarle a Jesús faltando pocos días para que se gradúe como ministro, como pastor, como apóstol. Pocos días. Faltando pocos días, lo negó y echó por tierra todo su anhelo, su visión, su entusiasmo. Ahora, desde ese momento, el apóstol San Pedro empezó a tener una vida llena de amargura. ¿Saben, queridos hermanos y amigos? Detrás de una amargura hay una vida frustrada. Pedro empezó a vivir su frustración mostrándose una vida de amargura. Desde la muerte de Cristo, Pedro había estado postrado por el remordimiento. Pedro no podía vivir. Seguramente cada vez que cantaba el gallo, Pedro se recordaba de su cobarde decisión que había tomado. Cada vez que cantaba el gallo, Pedro se recordaba de las 3 negaciones que hizo a Jesucristo. Y quiero decirte, queridos hermanos, si el gallo no canta una sola vez al día. El gallo canta continuamente. Seguramente esto fue unos martillazos que venía a la mente de Pedro. Cada vez que escuchaba cantar el gallo, el remordimiento se empezaba a revivir en su vida. La vida amargada empezaba a revivir porque tenía una vida frustrada. Dice, no solamente Pedro vivió una vida avergonzada por haber negado al Señor. Vivió una vida angustiada. La angustia siempre lo acompañaban al apóstol San Pedro. Pero hay algo importante aquí. A pesar de esta vida amargada, a pesar de esta vida frustrada, a pesar de esta vida lleno de remordimiento y que vivía postrado en su dolor, ¿saben? El Señor Jesús nunca se olvidó de Pedro. Recuerden ustedes, hermanos, cuando Pedro lo negó a Jesús. Jesús dio una mirada, dio una vuelta su cuello para mirarlo y lo miró con una mirada lleno de amor. El apóstol San Pedro lo miró también y eso se quedó grabado aquí. Y después, cuando Jesús resucita, ¿saben? Jesús no se olvidó de este apóstol. De este apóstol que estaba postrado, con el dolor, con la vergüenza, frustrado,
sin saber qué hacer, el Señor Jesús, después de resucitar, lo mandó un recado especialmente para Pedro. Y esto está registrado en Marcos 16:7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Estas fueron las palabras del Señor Jesús para Pedro. Dígale a Pedro que yo voy a irme a Galilea, allí nos vamos a encontrar. Y saben, el primer llamado que el Señor Jesús le hizo a Pedro fue en Galilea. Y el segundo llamado para su ministerio también va a ser en Galilea. Y sigue, cuando Pedro estaba en esta vida frustrada, ¿saben? Pedro volvió atrás. Pedro volvió nuevamente a su trabajo de antes. Escuchemos lo que la Biblia dice en Juan 21:3. Dice, Simón Pedro dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. ¿Por qué el apóstol San Pedro quería irse solo? ¿Saben? En la mente del apóstol estaba que sus demás compañeros ya no creían en él. Y en la mente del mismo apóstol estaban diciendo que yo ya no soy digno. Que todos desconfiaban. Por eso él dijo, Señor, ¿saben? Voy ahorita a Galilea, voy al mar de Galilea a pescar. Él solo, no los invitó. Los demás discípulos dijeron, vamos juntos. Porque el apóstol San Pedro estaba regresando a su primer trabajo que tenía, cuando había recibido el llamado de ser un pescador, y volvió nuevamente a pescar. Saben, queridos hermanos y amigos, el apóstol San Pedro estaba otra vez pescando. Aquí viene su gran restauración. Aquí viene el llamado de Pedro para asumir de nuevo su obra apostólica y a trabajar como su pastor. Hoy es interesante, hermanos. Mira la restauración del Señor que le hace a Pedro. Cristo da a Pedro evidencias más fuertes de su confianza en su restauración. ¿Saben cuál es la evidencia? Cuando el apóstol San Pedro estaba en Galilea, Jesús llegó. Cuando empezaron a entablar una conversación, y le dijo Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Se empezó a preocupar Pedro. Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? La preocupación fue más intensa para Pedro. Y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabes por qué lo preguntó el Señor Jesús a Pedro? Porque el único requisito para que vuelva nuevamente a ser apóstol y para que sea el subpastor, el único requisito que el Señor lo estaba pidiendo a Pedro era que lo amara. Porque el único requisito que quería él, que tenga amor hacia él. Y le dijo, ¿me ama? Tú sabes, Señor. ¿Saben qué le dijo? Apacienta mis corderos. Lo dijo esto con la finalidad para que el apóstol San Pedro no solamente sea un apóstol, sino le dé un grado de pastor. Y no le dio una responsabilidad tan liviana, le dio una gran responsabilidad. Dice, apacienta mis corderos, aquellos nuevos en la fe. Aquellos que están empezando a caminar en la fe. El apóstol había recibido de parte de Jesucristo para que sea el pastor y el apóstol de aquellos nuevos, de aquellos que recién estaban creyendo en la fe. Segundo, les dice Jesús a Pedro, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Y saben qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo que Pedro tenía que ser pastor de los demás apóstoles. Que él tenía que ayudarles en sus debilidades. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no le estaba llamando a uno que tenía una vida impecable. Le estaba llamando a uno que tenía una experiencia cobarde. Lo estaba llamando para que sea un pastor de los demás, de los antiguos. Y esto está aquí en Lucas 22:32, dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
¿A quién tenía que confirmarlo? A sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Sus compañeros, a los demás apóstoles, a los demás cristianos. Él tenía que confirmarlos. Pero mira, saben, queridos hermanos, el Señor Jesús lo restauró a Pedro de una manera completa. Y no solamente le restauró, también lo añadió una responsabilidad más. Le dijo: aparte de ser, otra vez de volver a tu puesto de ser para ser apóstol, ahora vas a ser pastor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es el trabajo del Señor para restaurar al caído! Para levantar a aquel que está postrado en el dolor, en la angustia, en la vergüenza. No sé, algunos aseguran que si una persona, un alma tropieza, cae, nunca puede recibir la posición que antes tuvo. Muchos. Yo no sé si estoy hablando frente a alguien que tuvo un error en su vida, que de repente es apuntado con el dedo, que de repente la misma persona ha llegado en su mente a decir que ya no puede servir más. No te preocupes. El Señor Jesús puede restaurar tu vida tal como le restauró la vida del apóstol San Pedro. Escuchemos lo que hablaron del salmista David. Salmos 3:2 dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Yo no sé si muchos han hablado de ti. No, tal por cual no sirve, no puede hacer esto, no puede cantar. ¿Por qué? Porque es tal por cual está caminando en caminos malos. Y es verdad, es verdad. Si tú caíste algún día, levántate. La derrota del cristiano no es el caer, sino vivir caído. Levántate y empieza a caminar. Deja tus pecados. El Señor puede restaurar tu vida. Cuando viene a tu mente y te diga: hoy, pero tú no puedes cantar porque has cometido esto, pero si tú dejaste el pecado, tú puedes servir a tu Dios. Canta con ese anhelo, con ese ahínco. Cántalo al Señor. Y cuando vienes algo a tu mente, y cuando alguien te dice que tú no eres digno de servir a tu Dios, es verdad, podrías haber caído, pero si te has apartado del pecado, la Biblia dice que los que alcanzan misericordia son los que han abandonado el pecado. Y dice, cuando alguien te diga esto, escucha lo que le vas a decir. Cuando Satanás acude a decirte que eres un gran pecador, alza los ojos a tu Redentor. ¿Qué debemos de hacer? Alzar nuestros ojos a nuestro Redentor. Dice, y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será mirar su luz. Reconoce tu pecado. ¿Qué debemos de reconocer para ser restaurado? Debemos de reconocer nuestro pecado. Reconoce tu pecado para que seas restaurado totalmente y para que tú puedas cantar con esa dignidad, para que puedas levantar tu voz, para que cantes al Señor. Dice aquí: reconoce tu pecado, pero di al enemigo que Cristo vino al mundo para salvar a los perdidos y que puede ser salvo por su incomparable amor. Queridos hermanos, yo no sé si estoy hablando frente a alguien que un día empezó a hacer algo, sin embargo, por las circunstancias de la vida, no ha podido completar lo que quiso hacer. Yo no sé si de repente alguien me está escuchando, quiso ser un buen esposo. Sin embargo, cada día su hogar y su familia va de mal en peor y no sabe qué hacer. Yo no sé si estoy hablando frente a alguien que un día quiso ser un gran profesional, empezó a estudiar, por las circunstancias de la vida cometió un error, dejó de estudiar y ya no lo es ese gran profesional que quiso ser. Yo no sé si estoy hablando a alguien
o a hijos que quieren ser unos lindos hijos. Sin embargo, son traicionados por su carácter, por sus caracteres, son traicionados por su mala conducta y llegan a ser unos hijos que a veces la mamá se arrepiente de haber tenido ese hijo. Sin embargo, quiero decirte algo. El Señor puede restaurar tu vida. El Señor puede levantarte. El Señor puede hacerte lo que tú deseas que Dios haga en tu vida. Yo no sé si estoy hablando frente a alguien. Que un joven de repente un día quiso ser un gran predicador. Escuchó el llamado del Señor y empezó a aprender en el camino del Señor, en la escuela de Jesucristo. Sin embargo, un día decidió o no decidió, de repente fue tentado, cometió un error y nunca más puede ser un predicador. Nunca más. Está limitado. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ha tenido un error en su vida. ¿Saben? Quiero decirte una cosa. El Señor puede restaurar tu ministerio. El Señor puede levantarte otra vez. Porque quiero decirte, querido hermano, nadie jamás en la vida ha caído tan bajo para que Cristo no pueda levantarlo. Amén. Nadie jamás en la vida es tan vil que la sangre de Jesucristo no puede limpiar su vida, hacerle una nueva criatura. Quiero decirte en este momento, nadie ha cometido algún error en la vida que es tan negro, que es tan hondo, que el Señor Jesucristo no puede darle solución. Quiero decirte en este momento, el Señor Jesús los llamó a Pedro para que sea ministro en el mar de Galilea. Y el Señor Jesús restaura a Pedro en el mar de Galilea para que nuevamente sea un apóstol y para que sea un pastor. Y Él lo restauró totalmente. Quiero decirte en esta mañana, querido amigo, querido hermano, yo no sé cuánto tiempo estás en la iglesia, yo no sé qué experiencia hayas tenido, yo no sé qué tipo de joven eres, yo no sé qué tipo de cristiano eres, yo no sé cómo estás viviendo. Sin embargo, quiero presentarte que Jesucristo puede restaurar tu vida, que Jesucristo puede levantar tu vida, que el Señor Jesús puede restaurarte completamente, puede restaurar tu hogar, puede restaurar tu profesión, puede restaurar tu ministerio, puede restaurar tu vida. Eso es lo que hace el Señor Jesús. El Señor restauró al apóstol San Pedro. Yo no sé si alguien te ha dicho, ya no puedes estar en este grupo porque puedes contaminar por tu conducta. Yo no sé, yo no puedes estar aquí en este grupo porque tu experiencia del pasado no te permite. No te preocupes. De Jesús lo hablaron esto también. ¿Saben qué le dijeron a Jesús? Pero es un hijo de adulterio. ¿Qué va a poder ser el Salvador? Es un carpintero. De David le dijeron, pero ¿quién lo va a salvar? El Señor ya no lo va a salvar a David. Pero el Señor puede salvarte en este momento. Quiero pedirte que desde el lugar donde estés, te estás escuchando, quiero que le digas al Señor, quiero que tú me restaures. Recuerde, querido hermano, lo que sucedió con el Gadareno. El Gadareno ni siquiera podía hablar porque el que hablaba era Satanás. ¿Saben? Dice que el Gadareno daba voces mudas. Y esa voz muda la escuchó Jesús. Yo no sé, por tu experiencia tan negra que tienes, de repente tienes temor de llegarte al Señor. El Señor no espera que tú lo manifiestes, que le hables, sino solamente en tu corazón. Dile. Dentro de ti dile, Señor, quiero que tú me restaures. Dile, Señor, yo quiero que otra vez que me pongas en el lugar donde tú quieres que esté. Señor, quiero volver nuevamente, quiero entregarte. No esperes a hablar, dile en tu corazón. Esa voz muda el Señor te va a escuchar y el Señor va a escuchar ese dolor. Él te va a restaurar.
el Señor restauró al apóstol San Pedro. ¿Quieres evidencia? Vaya, estudie Juan 21, el capítulo 21, la experiencia del apóstol San Pedro. Allí encontrarás la verdadera restauración que hace el Señor Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te dé tu gracia, que le dé su gracia, que Dios te dé el poder de tu espíritu. ¿Para qué? Para que puedas levantarte, y levántate, porque la hora ha venido. Levántate, porque el Señor te va a restaurar. Levántate, porque tú puedes ser un pecador, pero Cristo Jesús puede restaurar tu vida. Es mi deseo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.